¿Suenan tambores de guerra en El Salvador? Bueno, personalmente no lo creo. Lo que sí parece se va consolidando una alianza que pone en peligro la hegemonía de la potencia del norte. China anunció hace no mucho el inicio en breve de un acuerdo militar con El Salvador. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Pérdida de soberanía o más bien una demostración de la misma? Nayib Bukele vuelve a estar en el ojo público y vamos a ver un informe para entender un poco más esta realidad. China y El Salvador más cerca que nunca. Lorenzo, vamos por favor con el video. Militar. El anuncio resuena como un eco a través del paisaje político y social de El Salvador. A medida que el gigante asiático, China, estrecha sus lazos con la pequeña nación centroamericana, las implicaciones de tal alianza comienzan a dibujarse en el horizonte. El embajador chino en El Salvador, Shan Jianghui, con la solemnidad que requiere el cargo y una pizca de anticipación en su voz, revela lo siguiente ante los medios congregados en la embajada. Dentro de poco va a llegar nuestro agregado militar. Antes no teníamos ninguno. Esta frase pronunciada con la precisión de un ajedrecista moviendo una pieza clave marca el inicio de una nueva era de la cooperación entre China y El Salvador. La decisión del gobierno salvadoreño de recibir a un agregado militar chino no surge de la nada. Es el fruto de una serie de movimientos estratégicos y diplomáticos que comenzaron hace más de 5 años. En agosto del 2018, El Salvador rompió sus lazos con Taiwán, un acto que no solo redibujó sus alineaciones diplomáticas, sino que también abrió la puerta a la influencia y el apoyo de China. Desde entonces, la relación entre ambos países ha evolucionado rápidamente, especialmente bajo la presidencia de Nayib Bukele, quien desde su elección en el 2019 ha demostrado un enfoque pragmático y orientado hacia la búsqueda de inversiones y soporte externo. Durante una visita de Estado a China, Bukele y su homólogo chino Xi Jinping sellaron varios memorandos de entendimiento que prometieron transformar la infraestructura salvadoreña con una inyección de más de $500 millones en proyectos de desarrollo, muchos de los cuales ya se han materializado. El asunto es muy puntual. Se habla de un acuerdo estratégico, cooperación militar. Los puntos no se han detallado todavía, pero que lo diga el embajador chino en El Salvador da mucho peso, mucha importancia a lo que hay detrás. Para muchos es un riesgo, considerando evidentemente cuáles son las circunstancias que atraviesa el mundo. Vamos, no necesariamente un acuerdo militar tenga como objetivo que si el día de mañana China tiene un conflicto, digamos, por poner un caso puntual, en Asia, en las aguas de la China meridional, por poner un ejemplo puntual, que tropas salvadoreñas van a ir a enfrentar cargadas de fusiles, ¿no? No necesariamente tiene estas, digamos, implicancias. Por eso decimos que no hay algo todavía certero, no se ha especificado. Esto puede que tenga que ver con temas logísticos, de infraestructura. Ahora, hay un punto bastante polémico, porque claro, el hecho de que haya una cooperación militar también traería, entre otras cosas, una suerte de, vamos a decirlo así, acuerdo económico, ¿sí? Económico que implica, si hablamos de infraestructura y tecnologías militares avanzadas, puestos de trabajo. Entiendo que la mirada es más orientada a lo que podría ser quizás algo más comercial, turismo de repente, agricultura, en fin, hay otras plataformas, otras herramientas, pero esta desde luego no haría más que profundizar esta alianza que tienen China y El Salvador, que es un punto clave. Obviamente entendemos también que las decisiones que toma El Salvador las pueden tomar otras naciones en el mundo, que es reforzar su poderío militar, al menos en lo que tiene que ver con actualizar armamento. En fin, son decisiones que no son exclusivas de Nayib Bukele, es una decisión que suelen tomarse en varios gobiernos en el mundo. Es una de las políticas. Si no, no existiría un Ministerio de Defensa, evidentemente, para que se entienda un poco más, o no existirían Fuerzas Armadas, ¿no? Si viviésemos en un mundo utópico en el cual no importase en absoluto el tema armamentístico. Es una realidad que hay que asumir, que es lo que pasa.
Pero el hecho de que sea China y no Estados Unidos, desde luego, genera una interrogante muy fuerte en Washington, sobre todo por la presencia que tiene China y la influencia que tiene China en Centroamérica hoy en día. No solamente hablamos de Nicaragua, ahora hablamos de El Salvador. Y desde luego vienen otras interrogantes. ¿El tema BRICS tendrá algo que ver con esto? Claramente el tema de los BRICS va más vinculado a lo comercial, insisto. Pero ya tenemos un acercamiento cada vez más profundo entre China y El Salvador. No hubo un estancamiento en absoluto, como algunos decían. Ha ido avanzando, es progresivo. Y entendemos nuevamente, claro, que a uno le gustaría contar historias más vinculadas a algo que haga que los ciudadanos salvadoreños se vean beneficiados, insistimos. Pero un acuerdo entre naciones puede tener muchas ramificaciones. ¿Ah? Este puede ser un avance, puede ser el preámbulo de algo mucho más profundo. Pero sigamos viendo este informe para entender un poco más la historia que hay detrás de este anuncio de la Embajada China en El Salvador. Pero de ajedrez y de la geopolítica global, cada movimiento es calculado, cada alianza estratégicamente valiosa. Así surge la cooperación militar entre China y El Salvador. Un nuevo capítulo en el entrelazado de destinos entre una superpotencia emergente y una nación en búsqueda de fortalecimiento y desarrollo. Para El Salvador, pequeño en territorio pero ambicioso en visión, esta cooperación militar puede representar una serie de beneficios tangibles. En primer lugar, la modernización de sus Fuerzas Armadas, con acceso a tecnología y capacitación militar avanzada. El Salvador podría mejorar significativamente su capacidad de defensa y seguridad nacional. Esto incluiría no solo equipamiento moderno, sino también entrenamiento en nuevas tácticas y estrategias de defensa, elevando el nivel de preparación y profesionalismo de sus Fuerzas Armadas. Además, y este dato es meramente objetivo, esta cooperación puede abrir la puerta a inversiones en infraestructura militar y civil, esencial para el desarrollo económico y social del país. Proyectos de construcción de bases, mejoras en aeródromos y puertos, y el desarrollo de sistemas de comunicaciones avanzadas podrían ser algunos de los proyectos colaborativos que impulsen al crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, desde este espacio, creemos que el verdadero éxito llegará a través de inversiones de otro calibre, que también ya van cocinando ambas naciones. De hecho, ya hablaremos de ello más adelante. Para China, el establecimiento de una presencia militar en El Salvador tiene también claros beneficios estratégicos. Primero, le permite a China asegurar un aliado en una región tradicionalmente dominada por influencias occidentales, principalmente de los Estados Unidos. Disculpen el receso, pero es importante hacer énfasis en este punto. Influencia. ¿Quién pierde más con esto? ¿Qué puede o cuánto puede impactar el hecho de que China tenga esta influencia en el centro, nada menos, en el centro del continente? Hablamos ya de una decisión que tal vez, y uno se preguntaría, va a ser evaluada dependiendo de las elecciones en Estados Unidos, porque sabemos muy bien que hay una cercanía entre Donald Trump y Nayib Bukele. Es otro punto también interesante que se va a debatir seguramente, ¿no? ¿Qué tanto le hace gracia a Donald Trump, por ejemplo, que se esté reforzando este vínculo chino-salvadoreño, sobre todo en el ámbito militar? Desde luego, la decisión pasa por Nayib Bukele. Por eso yo remarcaba un punto. La soberanía se está discutiendo, pero creo yo no hay lugar a debate cuando es una decisión consensuada. Es una decisión que toma El Salvador, que elige a sus socios, que elige con quién aliarse. Es como en el caso de Estados Unidos, que tiene alianzas comerciales con, bueno, el caso de México, pero también con China, más allá de las diferencias que existen, ¿no? O sea, hablamos de realidades en las cuales el tema ideológico puede quedar de lado cuando se trata de encontrar un beneficio para las naciones. Ese es un punto clave. Esto se trata, desde luego, de geopolítica. Pero, insistimos, la influencia de China va creciendo y eso está más que interesante por cómo se va a reconfigurar el mapa. Vamos a seguir viendo este informe que está buenísimo. Esto es parte de una estrategia más amplia de China para expandir su influencia en América Latina.
asegurando no solo socios comerciales, sino también políticos y militares. Además, El Salvador podría servir como un punto de apoyo para operaciones logísticas y de inteligencia en la región, proporcionando a China capacidades estratégicas en el hemisferio occidental. Esta presencia podría facilitar a China un mejor entendimiento y capacidad de respuesta ante movimientos y políticas internacionales que pudieran afectar sus intereses en la región. Más allá de los beneficios bilaterales, esta cooperación tiene un propósito mayor: redefinir el equilibrio de poder en América Latina y señalar la llegada de China como un actor decisivo en el ámbito global. Para El Salvador, representa una diversificación de sus alianzas estratégicas, proporcionando al país mayor autonomía y relevancia internacional. La relación, si bien prometedora, no está exenta de desafíos y críticas. La comunidad internacional observa atentamente y dentro de El Salvador las opiniones están divididas. Sin embargo, lo que es indudable es que esta cooperación marca un hito en la historia de El Salvador, proyectándolo no solo como receptor de influencias externas, sino como un participante activo en la orquestación de su destino geopolítico. Y ese es el punto clave, el destino geopolítico de El Salvador, que insistimos, parte por la soberanía, y esta es una demostración. Vamos, el tema comercial, desde luego, trae muchas interrogantes. Uno de los puntos que más ha criticado la oposición salvadoreña, Nayib Bukele, es qué hay detrás de combatir a las pandillas, cuál es el legado que se va a dejar hacia las futuras generaciones. Bueno, ya hay un impulso económico de parte de El Salvador, estrategias, alianzas. Conocemos, por ejemplo, que la India se ha vuelto en uno de esos países, potencias que están cada vez más cercanas a El Salvador, a Nayib Bukele. Trasciende mucho lo de China y desde luego el factor BRICS, que es una de las mayores expectativas no solo en El Salvador, sino en Latinoamérica. Hay países que están muy interesados en ser socios, como es el caso de Bolivia, de Venezuela. Y tenemos El Salvador, por supuesto, cada vez más cerca de China, a la India. Entonces, creo que la ecuación va acomodándose, va a ser clave. Desde luego, insisto, lo que ocurra en los próximos meses con Estados Unidos, las elecciones. Yo creo que Nayib Bukele mira de cerca lo que va a pasar en la otra parte del continente. Es importante, sí, hay todavía un vínculo entre El Salvador y Estados Unidos, eso es indiscutible, más allá de que, por supuesto, Bukele haya desafiado muchas veces la injerencia, eso no implica que va a haber una ruptura de relaciones, pero podría ser un cambio dramático, al menos en las decisiones que pueda tomar El Salvador, según la influencia que quieran ejercer desde el otro lado. Insisto, la llegada de Donald Trump puede reconfigurar varias cosas, para bien o para mal, pero estará en Nayib Bukele como presidente de El Salvador y su gobierno, digamos, tomar decisiones pensadas en el pueblo salvadoreño, ¿sí? Pensadas en el pueblo salvadoreño, que es lo fundamental. Soberanismo puro y duro. Vamos a ver algunos comentarios, mi querido Lorenzo, para entender qué posición tiene el público. Somos nosotros respetuosos con los comentarios siempre. Vamos a leer el primer comentario. A ver, Mario nos dice, la habilidad diplomática de Nayib en las relaciones internacionales es más que sorprendente por muchas razones. La principal es la conveniencia para el pueblo salvadoreño. Es justo lo que hablábamos. ¿Qué le conviene a El Salvador? Ese es el gran punto. Entendemos que hay un tema ideológico, sí, evidentemente, pero está también el efecto que hay detrás de una decisión que se pueda tomar. Entendemos que una alianza, digamos, en un mundo que es cada vez multipolar, como la de China y El Salvador, ayuda mucho en esa cantidad, en esa oferta que puede tener El Salvador. ¿Sí? El tema turístico es algo que se está impulsando, el tema de las criptomonedas también. Desde luego hay naciones que son, digamos, poco crédulas con esta realidad. En El Salvador, desde luego, hay un impulso y hay países que ya están pensando en seguir este modelo, ¿no? Como ocurrió hace poco en Paraguay, en el Senado propusieron precisamente adoptar políticas similares como las que ocurren en El Salvador. El reconocimiento, adopción de la criptomoneda o el Bitcoin, mejor dicho, como moneda de curso legal. Entonces, creo yo que el factor El Salvador es cada vez más relevante.
¿sí? Vamos a seguir viendo comentarios. A ver, tenemos este también. Son los tiempos del multipolarismo. El Salvador está bien claro en sus negocios con todas las naciones. Claro, es lo que decíamos. Constantemente hemos visto un enfrentamiento verbal de Nayib Bukele con muchas figuras influyentes en Estados Unidos, porque trataba desde luego El Salvador de marcar ese terreno, poner esa línea roja y decir, bueno, nosotros somos dueños de nuestras decisiones. Van de la mano con el reclamo y la demanda del pueblo. Eso es obvio. Desde luego, eso no quiere decir que Nayib Bukele va a patear el tablero y va a dejar de negociar con Estados Unidos. Eso no va a pasar. O sea, hay que entender bien este punto. Y acá nosotros somos responsables cuando intentamos dar esta información. Pero lo que sí es evidente es que Nayib Bukele ha marcado esa autonomía que no se veía en otros líderes y que no se ve en otros líderes de la región. Permítanme hacer un paréntesis, ¿no? Vemos lo que pasa con Javier Milei en Argentina, no hay punto de comparación. Volodymyr Zelensky en Ucrania, sometido, obligado a enviar a sus ciudadanos a la guerra. Hay puntos de inflexión, ¿sí? Y creo yo, Nayib Bukele va marcando una tendencia que cada vez va tomando más fuerza, el soberanismo, pero desde luego, claramente, con esa apertura a negociar en un mundo que ha cambiado, un mundo multipolar. Siguiente comentario, rumbo a los BRICS. Claro, lo decíamos, ese acercamiento entre China, la India, El Salvador, va reconfigurando el mapa. Vamos a ver hasta qué punto esto se puede consolidar. ¿Qué tiene para ofrecer El Salvador a estas naciones y viceversa? ¿Sí? Ese es un factor clave. La tarea en cuanto a la seguridad, al poder, digamos, estabilizar a El Salvador en un punto que era crítico, se ha cumplido, creo yo, en tiempo récord. Y viene la fase 2, el tema económico. Y el factor BRICS va a ser fundamental. El cómo bailar Nayib Bukele en estos años de gobierno que tiene podría ser decisivo. Vamos con el último comentario que tenemos de nuestro público. Sí, claramente, puede que sea un país pequeño, pero desde luego, en cuanto a la trascendencia, en cuanto al cómo sus decisiones van tomando o van marcando influencia en el resto de naciones, El Salvador es grande en ese sentido. Una gran nación por su gente también, por supuesto, muchos de ellos fieles a nuestro espacio Prensa Alternativa y para ellos un abrazo fraternal, un abrazo de respaldo, porque entendemos que no es fácil cuando un presidente intenta tomar el toro por las astas y cumplir con las decisiones que favorecen a su pueblo y hacer respetar a su nación y ser autónomo, hay una avalancha de críticas que vienen desde afuera, desde adentro. Es notorio. Lo hemos visto con Nayib Bukele. Sin embargo, creo yo, la voluntad de los salvadoreños ha hecho respetar. Nosotros, desde este espacio, deseamos lo mejor por ustedes, querido público. Sé que muchos de los que nos están viendo son del Salvador, del lugar del mundo en el que estén. Para nosotros siempre va a ser un honor seguir compartiendo con ustedes este tipo de información, que no es un culto a la personalidad, por supuesto, hay que ser claros, cuando se tengan que cuestionar alguna decisión en Nayib Bukele, seguramente se cuestionará siempre con altura y sin mala leche, como decimos en Perú. Hace poco nada más El Salvador apoyó a Palestina en la Asamblea General de la ONU, dándole ese beneficio de que pueda tener más protagonismo en la ONU, nada menos en Naciones Unidas. Una decisión que no fue replicada por Israel, obviamente, pero tampoco por Estados Unidos o la Argentina de Milei. Siempre hago énfasis en esto, la Argentina de Milei, que votó en contra de esta moción. Entonces creo yo, Nayib Bukele lleva mostrando también esa necesidad de dar un mensaje al mundo. Es un presidente que gobierna para su país, pero que también, creo yo, se está implicando cada vez más con asuntos que ocurren en la esfera, que es importante, más allá también de la ascendencia palestina que tiene Nayib Bukele, que desde luego no se puede desconocer. Pero creo yo estamos ante un personaje, un líder, que por muchas cosas que ha venido demostrando es admirable. Y eso es algo con lo que no nos cruzamos así nada más, ¿sí? No lo decimos, insistimos, por hacer un culto de personalidad, ni propagandístico es lo que se está diciendo, es sencillamente mi opinión, que espero pueda ser compartido o no, pero siempre con respeto y altitud y tratando de sustentarlo. Querido público, este espacio llega gracias, por supuesto, a ustedes, que son nuestro público, y nuestro director, Juan José del Castillo, el J, quien estará reencontrándose seguramente en un video, un informe. Mucha gente lo extraña, lo pide, lo reclama, el J estará reincorporándose entonces
muy pronto para que ustedes puedan seguir disfrutando de sus análisis, su mirada de la geopolítica, de lo que está moviendo el mundo. Mi nombre es Enzo Enchante, me despido, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.